que que más adelante se va a escribir ese mensaje de la salvación. Me desconcentré. Bueno, ya. Entonces, San Pablo es uno de los apóstoles que em, recalca muchísimo esta transmisión de de las tradiciones. Y tenemos aquí dos versículos, dos personitas que me ayuden a leer aquí, porfa. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Ujú, muchas gracias. Por lo Por Y tanto, trabajo. hermanos, manténganse firmes ay, no veo, manténganse firmes y guarde fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. ujú, listo, entonces, en la primera, aquí vemos que San Pablo él le habla a los corintios y les dicen, les alabo porque me son fieles y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Y en la segunda, a los tesalonicenses les dice, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. ¿Listo? Entonces vemos que aquí resaltaba pues que tenemos esas tradiciones que se expresan oralmente y que también se pueden expresar por escrito. ¿Listo? Ahora, aquí pues resaltamos eso, que Jesús simplemente enseñaba con su ejemplo. Su enseñanza era únicamente oral hasta este momento y así pues los apóstoles lo iban haciendo. Listo. Entonces, quiere decir esto que aquí hay una, más adelante lo vamos a ver mejor, pero hay una diferencia entre tradición con T mayúscula, tradición con T minúscula. Porque las tradiciones con T minúscula son esas tradiciones que, como lo veíamos ahorita en en la actividad de inicio, pueden como de pronto variar, ¿cierto? Dependiendo de las familias, dependiendo del contexto cultural, sí, como del espacio y el lugar en que se encuentren. Entonces, ¿qué tradiciones hacen parte como tal de esta tradición de la iglesia, de esta tradición que es como base de la iglesia? Aquí tenemos unos ejemplos, dos ejemplos de unas tradiciones que Jesús en su momento criticó en la iglesia, ¿no? Pues como en las personas en la comunidad. Entonces, quiero que aquí vamos a hacer como tipo un ejercicio y también para que participemos un poquito. Alguien me ayuda a leer este primer versículo y ya vamos completando lo demás. ¿Es alguien que me ayude con este, por fin? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas mandatos humanos. Ujú, gracias. Esto lo dice Jesús en Mateo 15 del 1 al 9. Y el contexto aquí, quiero que lo completemos todos juntos, me pueden poner ahí por el chat, es que los fariseos estaban criticando a los discípulos por no lavarse las, Las ¿qué? manos. Ajá, muy bien. Mano. Por no Ujú. lavarse las manos antes de comer. A lo que Jesús pues responde esto que tenemos aquí, ¿no? Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la crítica que hace es que se estaban preocupando más ¿por lo qué? Externo. Ujú, por lo superficial. por lo externo, por lo superficial, que por del corazón. ¿Qué creen que va aquí? Por Intención. la intención. Hay otra palabra más específica, pero bien. A ver, ¿quién da más? Pueden poner por el chat también. Ajá, muy bien, Vivi, por la pureza. Se preocupan más por lo externo que por la pureza del corazón. ¿Listo? Entonces, esta es la crítica que hace Jesús a esta práctica o esta tradición que ellos tenían como de lavarse las manos antes de comer, pero realmente no se miraban primero cómo estaba su interior. Y luego tenemos esta otra, ¿quién me ayuda con este otro ejemplo, por fin?
Ustedes Ustedes dejan a un dejan, lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Marcos 7 del 1 al 13. Ujú. Listo, esta crítica es una crítica que hace Jesús. Primero aquí pusimos la crítica que hace. Y es una tradición que violaba el mandamiento de honrar a... ¿Quiénes se imaginan que van aquí? ¿Qué mandamiento nos manda a honrar? Padre y madre. Ujú. A padre y madre. Entonces, el contexto de esta situación era la práctica del corbán. ¿Alguno aquí sabe qué era el corbán? ¿O se imagina más o menos qué puede ser? Lo pueden también poner por ahí por el chat. Si no saben, pónganme no sé también. ¿Mm? ¿Ninguno? Listo. Entonces, la práctica del corbán, el corbán era básicamente como la ofrenda o el donativo en el templo judío. Sin embargo, lo que hacían muchas veces los fariseos era que abusaban de este donativo con, como que decían, ponían la excusa de que lo ofrecían o lo guardaban para Dios, para muchas veces evadir, ayudar a sus padres, en ese sentido, pues económicamente, y dejándolos de lado, básicamente, pues como descuidándolos, pero con la excusa de que era un donativo para Dios. Entonces, claro, la crítica que Jesús hace es que, pues, esto no se alinea con los mandamientos de Dios porque estaban deshonrando a padre y madre, ¿cierto? Entonces estaban dejando de lado el mandamiento por aferrarse a esa como tradición de los hombres, a esa tradición humana. Entonces, aquí la conclusión sería, quiere decir que Jesús está en contra de todas las tradiciones, por ejemplo, las tradiciones de las que hablábamos al principio que cada uno tiene en su familia o pues hablando ya en contexto de la fe o que tenemos de pronto como latinoamericanos. No, es decir, Jesús como que no cancela de alguna manera estas tradiciones siempre y cuando no sean tradiciones que aquí que sean inventadas por hombres en el sentido de que no tengan como su centro en él y en su mensaje, que contradicen la ley de Dios, es decir, él está en contra de aquellas que pues contradicen esos mandamientos que Dios ha dado, ¿cierto? Aquellas que sustituyen lo esencial por lo superficial, como veíamos, por ejemplo, en este primer pasaje, o aquellas que se convierten en legalismos vacíos sin conversión del corazón. Listo, entonces, para que vayamos teniendo un poquito ahí claro como el concepto, los conceptos. Y ahora, listo. Como les decía antes, teníamos aquí, pero espérenme un momentico. Mm, Listo, aquí tenemos dos puntos importantes y también quiero que me ayuden ahí por el chat entender la diferencia entre tradición y tradicionalismo. Y quiero que me lo pongan por ahí. ¿Cuál creen que es como la diferencia entre esas dos palabras? ¿Qué significa para ustedes tradición y qué significa tradicionalismo? Pueden irlo escribiendo, lo que crean que significa. Más o menos lo que se imaginen, no pasa nada si se equivocan, pero ¿a qué les suena? Como, ¿cuál creen que es la diferencia entre tradición y tradicionalismo? Como micro, la tradición y tradicionalismo, algo macro. Ujú. ¿Quién más?
Podría ser el propósito. Uno lo usan para que los vean más, no por significado de conexión. También me suena como una resistencia, algo muy ortodoxo, poco innovador. Pero ¿a cuál te refieres, Moni? ¿A tradición o tradicionalismo? Bueno, el segundo supongo que tradicionalismo. Tradicionalismo más local, como que más local. Tradicionalismo me suena como mal. Ajá. Similar a lo que dijo Moni. Ujú. Tradición, una costumbre y el tradicionalismo, una manera de hacer las cosas. Estoy adivinando ni idea. No, bien, bien, bien. Gracias por participar. Tradición son los actos que por tradición se hace y tradicionalismo es ya volverse rígido. ¿Ok? Listo, listo, listo. Y se iban acercando un poquito más. Y es precisamente eso. La tradición es ese proceso como de pasar conocimientos, creencias o costumbres de generación en generación, ¿cierto? Y puede transmitir como la información de manera oral, de manera escrita o pues por la imitación como de comportamientos. Mientras que el tradicionalismo, como ya más o menos lo iban diciendo, es una postura que se caracteriza por la defensa y el respeto de la tradición. Aquí Andrés decía, creo que la tradición tiene una razón de ser, tiene una explicación, como en la Iglesia Católica, que todo tiene un significado y una importancia. El tradicionalismo es defender muchas veces algo que quizá no tiene siempre esa razón o esa reflexión. Ujú, ok, súper bien, gracias Andrés. Entonces, como les decía, es esa postura que se caracteriza por la defensa y el respeto de una tradición, pero a menudo como con un enfoque conservador o incluso reaccionario, como en donde no hay espacio para el cambio, ¿no? Como para la variación o que no es, que es poco flexible. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado entre tradición y tradicionalismo. Y pues con esto queremos como resaltar la idea de que hoy en día pues vivimos como en una sociedad en la que se valora mucho el cambio, la innovación, como romper con todo lo que parece antiguo, lo que parece viejo, lo que parece que ya no funciona. Sin embargo, y pues en este sentido hablando de nuestras tradiciones de la iglesia, ¿cierto? De la iglesia católica. Y sin embargo, San Juan Pablo II nos invita a verlo como de esta manera. Y es que la fe de nuestra iglesia no se congela en el pasado, sino que se transmite viva como llama que ilumina y abriga. Entonces, es lo que queremos como resaltar el día de hoy con esta charla y la manera en que debemos ver nuestra tradición como iglesia, ¿no? Que es una tradición que se va avivando, que se mantiene como, de alguna manera, pues gracias al Espíritu se va expandiendo y siempre como que hay espacio para que Él entre y para que Él obre. ¿Listo? Y por otro lado, ¿cuál, ahora sí, para ir a lo de tradición con T mayúscula, T minúscula, cuál creen que es o cómo explicarían tradición con T mayúscula de la iglesia y la tradición con T minúscula? ¿Qué creen que puede haber como entre las diferencias, sí, qué diferencia hay como entre tradición de la iglesia y una tradición general? Las tradiciones generales que veíamos antes, por ejemplo. Me pueden ir poniendo también por ahí. Pensemos como en la tradición de la iglesia católica y las tradiciones, por ejemplo, que tenemos con nuestras familias, ya sean como familia, ya sean también como en el ámbito pues de la fe. ¿Cuál creen que puede ser esa diferencia entre las dos? ¿Alguno?
Ujú. Moni, muy bien. ¿Quién las instituye? Una autoridad, en este caso Cristo. Muy bien. ¿Y alguien más? Uno más y seguimos. Tradición de la iglesia, los ritos, ceremonias que realiza, tradición familiar, actividad que se realiza para compartir. Ujú. Listo, bien. Muchas gracias. Listo. Entonces, aquí la diferencia entre la tradición de la iglesia y otro tipo de tradiciones es que la de la iglesia, y ya lo vamos a ver, se los voy a mostrar también aquí, pero la de la iglesia es la transmisión divina de la fe y doctrina desde los apóstoles, mientras que la tradición común son costumbres humanas que pueden cambiar con el tiempo. Entonces, la tradición de la iglesia es como fundamento de fe, mientras que las otras tradiciones son simplemente como expresiones culturales que pueden sufrir como variaciones con el tiempo. ¿Listo? Y aquí les quería mostrar esta tablita para que quede pues un poquito más claro. Entonces tenemos por un lado el origen de la tradición de la Iglesia católica es un origen divino o apostólico, es decir, como decía Moni, que fue instituido por Jesús y pues luego transmitido por los apóstoles. Mientras que la tradición con T minúscula tiene un origen humano o cultural, como las devociones populares, las costumbres locales, etc. Ahora, en cuanto a la función, sí, ¿hay alguien que tiene el micro abierto? ¿Veo? Ya. En cuanto a la función de la tradición de la iglesia es transmitir esa fe que nos ha sido revelada fielmente a lo largo del tiempo, mientras que la otra su función es expresar y vivir la fe según la cultura, el tiempo, el lugar. Ahora, la autoridad, la tradición de la iglesia es de autoridad máxima, porque es, como ya lo hemos dicho, parte del depósito de la fe, junto con la Biblia. ¿Listo? Recordemos que Biblia y tradición van de la mano. Y la tradición con T minúscula, su autoridad es baja porque puede ser cambiada, adaptada o eliminada con el tiempo y según pues, las personas que la vivan. La permanencia de la tradición de la iglesia es permanente e inmutable en esencia, mientras que la otra es variable y depende mucho del contexto histórico y cultural. Y ya finalmente, ¿quién conserva cada una de esas tradiciones? La tradición de la iglesia es conservada por el magisterio de la iglesia, es decir, el papa y los obispos en comunión con él, y la tradición, el otro tipo de tradición, es conservada por la comunidad de fieles, que por eso veíamos pues que puede variar, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otro ejercicio y yo les voy a ir diciendo como em, aspectos que pertenecen o a una o a la otra, y quiero que ustedes por el chat me pongan T mayúscula si creen que pertenece a tradición de la iglesia, a ese depósito de la fe, o T minúscula si creen que pertenece pues al otro tipo de tradición. ¿Listo? Entonces, voy a ir mencionándolas y simplemente van poniendo por el chat. Esperen, yo abro el chat. Aquí, listo. Entonces, la primera que tenemos es el canon bíblico. ¿Qué dicen? ¿T mayúscula o T minúscula? T mayúscula, T mayúscula. T mayúscula. Bien, listo. Siguiente, tocar imágenes durante peregrinaciones. T minúscula, T minúscula, T minúscula. Siguiente, veneración a la Virgen María. T mayúscula, T mayúscula. Ujú, ujú. Mayúscula, T minúscula. Listo. Novenas de Navidad. T minúscula, T minúscula. Ajá. Ok, siguiente, los 7 sacramentos. T mayúscula, T mayúscula, minúscula. Ujú. Siguiente, el papado. La autoridad del papa. T mayúscula. Ujú. Listo. La Eucaristía. T mayúscula. Bien.
La bendición de mascotas por San Francisco de Asís. De minúscula. Ujú. Las imágenes de santos populares, la veneración de imágenes. De minúscula, de minúscula. Ujú. El dogma de la Santísima Trinidad. De mayúscula, de mayúscula. Ujú. Y los villancicos y las procesiones religiosas. De minúscula, de minúscula. Ujú. Creo que lo hiciste muy fácil, amiga. Pusiste una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula. No, ¿cómo así? Bueno, bueno, pero bien, bien, todos están claros. Listo. Entonces, aquí lo vamos a ver, mejor también puesto ya clasificado. La bendición de los animales, ¿cuál era, Moni? Aquí la tenemos. Tradición con T minúscula. No es algo que esté, o sea, que sea como fundamento de la iglesia como tal, de la iglesia católica, de nada. Entonces aquí tenemos tradición con D mayúscula, el credo de los apóstoles, que ya lo veíamos con Juan David el sábado pasado, ¿cierto? Los 7 sacramentos, entre esos pues la Eucaristía de los principales, la sucesión apostólica, el dogma de la Santísima Trinidad, el canon bíblico, la Biblia, el magisterio, la veneración a la Virgen María, el papado. Y pues por otro lado, las novenas de Navidad, procesiones religiosas, villancicos, bendición de las mascotas, todas las que podemos ver aquí, pues hacen parte de esas tradiciones que pueden variar según contexto, lugar, el tiempo, etcétera. Entonces, aquí una clave como para identificar o discernir como a qué pertenece, ¿cierto? De pronto cada uno de estas tradiciones es preguntarnos siempre si es algo que ha sido instituido por Cristo y por los apóstoles desde sus inicios y o que puede cambiarse sin afectar la fe revelada o que por el contrario como que sustituyen y contradicen esa fe, ¿cierto? Para saber discernir pues si hace parte del depósito de la fe de la Iglesia Católica o si es algo que más bien puede variar, puede cambiar e incluso pues ser como sustituida. Entonces, esto para que pues nos sirva ahí como de clave, de tip. Listo. Entonces, ahora, esta tradición apostólica, ¿cierto? La tradición de nuestra iglesia va progresando con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Y por ella más adelante va a conocer la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella, es decir, en la tradición, más a fondo y se hace incesantemente operativa. ¿Listo? Entonces aquí recordamos que la tradición pues empezó mucho tiempo antes y eventualmente se va, gracias a ella, a consolidar lo que hoy conocemos pues como nuestra Biblia, ¿cierto? Y aquí tengo una pregunta para que también me pongan allí, si saben o más o menos si se acuerdan, porque también nos lo mencionó Juan David, ¿en qué momento se consolida la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cuántos años después de Cristo se termina como de consolidar como tal? Van a ir poniéndolo por el chat. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? 90, 100 años después de Cristo, no sé. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si no se acuerdan. Si no se acuerdan, no saben, pongan ahí, no sé, no me acuerdo. 90 dicen 3, 100 Juan. Dice, entonces vamos a seguir. El Nuevo Testamento, que es pues a partir de que llega Jesús, ¿cierto? El que nos habla el que contiene pues los evangelios,
se escribe entre 50 y 100 años después de Cristo, solamente el Nuevo Testamento. Y ya la Biblia completa como tal se establece unos entre 300 a 400 años después de Cristo. Como que se consolida ya la Biblia como la conocemos hoy. Entonces, si nos fijamos aquí, pues es muchísimo tiempo después de que él haya pasado, ¿cierto? Por la tierra, entre 300 y 400 años. Y entonces aquí llegamos a un punto importante y es en qué momento se deja como de creer eh, que la Biblia y la tradición están como que se oponen, ¿listo? Y es durante el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, por Martín Lutero. Es como el quiebre que tiene la iglesia, ¿cierto? El primer, pues, quiebre que tiene. Em, y en donde se defiende mucho esta postura de sola escritura, es decir, solo la Biblia tiene autoridad. Esto se da, como ya lo decíamos antes, por Martín Lutero, que él incluso era pues antes un sacerdote católico, un monje, em, y se da como respuesta, este quiebre se da como respuesta a lo que ellos, como reformadores, Martín Lutero y pues los que estaban de su lado, consideraban abusos doctrinales y prácticas no bíblicas dentro de la iglesia. Entre estas, como que una de las principales era la venta de indulgencias, que significaba que la iglesia ofrecía como el perdón de los pecados a cambio de dinero o donaciones. Y cuando estaba preparando esta charla me acordaba de que esto en un momento lo mencionamos y creo que fue Andrés el que lo mencionó, no me acuerdo si no estoy mal, pero es también como saber reconocer y ser conscientes de la importancia que tiene pues el conocer nuestra iglesia, ¿cierto? La historia de nuestra iglesia y pues de obviamente no defender este tipo de actos, pero sí ser conscientes de que también nuestra iglesia se ha equivocado, que ha cometido errores y pues siempre estar como abiertos a discernir, obviamente, pues en dónde está Dios en medio de esto, ¿cierto? En este momento, para Martín Lutero, pues esto fue para él como una razón para desligarse por completo de la iglesia, primero por este acto y por otro tipo de cosas como por ejemplo doctrinas que no se veían como tal en la escritura o porque se percibía, él tenía como la percepción de que la tradición estaba por encima de la Biblia. Entonces, por eso es que se da este quiebre en este momento. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia Católica y lo que sigue sosteniendo hasta hoy en día? Nos lo ponen en el Dei Verbum también de esta manera y es que la Biblia y la tradición están íntimamente unidas y compenetradas, como leemos aquí, pues la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que, la manera en que pues explica la Iglesia Católica, la relación, íntima relación que hay entre Biblia y tradición. Y ya para pues ir como finalizando, como veíamos, el magisterio es como esa compuerta que regula que que la Biblia y la tradición, que son como esas principales fuentes a través de la que se nos transmite nuestra fe y ese mensaje, esa revelación divina, llegue de manera auténtica hasta el día de hoy. O sea, que desde que Jesús existió y generación tras generación hasta hoy en día, eso llegue como de la manera más fiel posible. Entonces, el magisterio es quien se encarga de esto. Como veíamos antes, pues es el Papa y los obispos en comunión con él. Y esto pues hace también parte de esa tradición de la iglesia, ¿no? Es la sucesión apostólica. Es que
hace más de 2000 años, en ese momento en que Jesús estuvo, le dijo a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y es pues como se ha seguido haciendo hasta hoy en día. Y aquí pues es importante entender y que recordemos que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, está pues para servirla y para conservarla lo más fiel posible. Y ya aquí alguien tiene el micro abierto. Vale, listo. Entonces, ya para finalizar, ¿es esta tradición racional y necesaria? Como que es racional y necesario confiar en ella. Entonces aquí podemos concluir con lo que ya hemos venido viendo, es que desde un punto de vista histórico, la iglesia existió mucho antes del Nuevo Testamento. Antes de que se consolidara la Biblia, pues la iglesia ya existía y se transmitían las enseñanzas y el mensaje de generación en generación. Pregunta, dice, claro, en ese orden de ideas, cuando un papa rompe con una tradición, ¿desde dónde se puede considerar que está bien o mal? Clau, la verdad no sé responderte tu pregunta. Ok, bueno, también no sé qué clase de tradiciones, ¿a qué clase de tradiciones te refieres? O sea, me refiero a tradiciones con T minúscula, porque pues obviamente hay cierto tipo de tradiciones con T mayúscula que están instituidas y que no se pueden modificar a nuestro antojo. Pero de pronto tradiciones en las que, un ejemplo, todos los papas hagan cierto ritual, entre comillas, y llegue uno y ya no lo haga. Si eso afecta mi fe o mi creencia o ya no me aferre tanto a, a la iglesia por ese ritual, entre comillas, porque como tú sabes, hay gente que pronto por la imagen de la Virgen, no sé qué, es que yo iba. Entonces, ¿desde dónde yo lo puedo considerar? ¿Está bien o está mal? O ya es un asunto totalmente personal. Yo creo que ahí es como tú misma lo decías, como tener en cuenta, como decíamos acá, como en el tip que les daba, es pensar si esa tradición de la que estemos hablando, primero, pues fue instituida por Cristo y los apóstoles, es decir, que no, como que no contradice nada de la tradición con T mayúscula, porque sí, o sea, si lo vemos de esta manera, este tipo de tradiciones no es que estén mal, son completamente válidas, pues siempre y cuando te ayuden como justamente a fortalecer como tu fe, ¿no? Pero pues obviamente sin que se salgan de o que contradigan la tradición con T mayúscula, la tradición que es pues depósito de fe de la iglesia. Entonces creo que ese pues sería como el tip para saber discernir eso. Es decir, puedo aplicarlas y no afecta a, a la verdad como revelada o sí. Y pues ya a partir de ahí, o sea, cómo discernirlo con el Espíritu Santo. No sé si respondí tu pregunta, Clau. Si no, no sé. Sí, 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 quedó claro. Listo. Bueno, y ya como los otros puntos sería que, pues, como sabemos, la tradición fue la que discernió que escritos eran inspirados por el Espíritu Santo y formarían parte del canon bíblico, lo que conocemos como nuestra Biblia. Y pues que también responde a nuestra lógica humana, es decir, que ninguna cultura se transmite sin tradición, ¿cierto? Como ya lo veíamos pues también al principio. Y por otro lado, la tradición pues nos ayuda a enriquecer nuestra vida espiritual, de modo que podemos entrar en comunión con esos primeros testigos de Cristo a lo largo de los siglos, es decir, con esos primeros apóstoles pues que estuvieron ahí con él. Por otro lado, nos libera del individualismo moderno, pues no tenemos que inventarnos nuestra fe, sino que podemos acoger, meditar y vivir lo que otros ya han transmitido durante los años con fidelidad. Y por último, que nos da unidad interior. Y es que, también como lo decíamos al principio, el cristiano como cristianos, pues nos sabemos miembro de una iglesia viva, católica, es decir, universal, que reza y cree lo mismo en todos los continentes. Como que compartimos todos lo mismo, ¿no? Y eso nos ayuda, pues,
como a sentirnos unidos y a sentirnos iglesia. Y ya aquí lo último es como, pues como también se lo decía ahorita a Clau, es que vivir también esta tradición implica discernir. Porque, y aquí les voy a mostrar una frasecita que me gustó de Benedicto XVI, y es que no se trata de conservar todo lo antiguo, sino de conservar lo que es verdadero. Porque como veíamos, el tradicionalismo que absolutiza las formas del pasado sin atender al espíritu que va vivificando a la iglesia es una tentación, pues que suele ser como frecuente. Entonces Benedicto lo explicaba de esta manera. La verdadera tradición no es la transmisión de cosas o palabras, sino el fuego del Espíritu Santo que anima continuamente a la iglesia. Esto lo dice Benedicto XVI en la audiencia del 26 de abril. Y ya, aquí acabaríamos. Genial. Muchas gracias, K. Estuvo muy, muy bacano. Creo que hay mucho conocimiento ahí nuevo. Entonces creo que es bastante profundo y creo que para muchos fue muchas cosas que no teníamos ni la menor idea. Entonces fue bastante conocimiento muy interesante. Muchas gracias, amiga. Obviamente y nos queda de tarea a todos. A mí siempre me gusta dar tarea. No hemos acabado, ¿no? Pilas. Y es a que profundicemos sobre las tradiciones que nos gustan o de las que hacemos. Porque claramente, pues en este espacio acá no le iba a dar el tiempo para ponerse a hablar sobre todas las que practicamos, ya sean con T mayúscula o T minúscula. Y que a partir de ahí, pues podamos como darle ese entendimiento a cada una de ellas. Eh, y ya, le doy la palabra a Juanquita. Bueno, para ir cerrando con el día de hoy, vamos a tener este ratico de oración, este ratico donde podamos interiorizar todo esto que acá nos acabo de decir, toda esta parte que para muchos es nueva, para nosotros pues como que es muy iluminadora para muchos aspectos y que pues sinceramente como que nos abre mucho una nueva perspectiva de las cosas. Y bueno, para empezar, vamos a disponernos para la oración. Los que puedan, dejen lo que estén haciendo, que puedan concentrarse, que puedan dedicarle este ratico a Dios y que puedan, sí, como simplemente estar en su pequeña burbuja y que nada les distraiga. Y para empezar, este momento de oración quería empezar recordando eh, la lectura de este jueves en Eucaristía, que es de Hechos de los Apóstoles. No sé si alguien pues tuvo la oportunidad de ir, la oportunidad de asistir, pero les traigo la lectura que es de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 8 del versículo 26 al 40, que dice que en aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y dijo, levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó, corriendo lo oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entender si nadie me guía? Le invitó a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El único preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, empezó a partir aquel pasaje y a anunciarle la buena nueva de Jesús. Al llegar al lugar donde había agua, el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que me bautice?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, puedes. Él respondió, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y proclamó el Evangelio de todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y por qué les traigo este texto? ¿Por qué les quiero compartir este Evangelio? Porque creo que va muy de la mano con lo que nos decía acá. Porque creo que es justamente lo que estamos llamados a hacer y es transmitir esa buena nueva de Dios, transmitir ese mensaje que Jesús nos dejó a nosotros, pero no necesariamente, o bueno, no simplemente por transmitirlo, sino que podamos, como decía acá al final, que bueno, como decía el Padre Benedicto al final, y es transmitir ese fuego del Espíritu Santo, permitir que ese fuego nos llene a todos y que nos permita eh, seguir y tener las tradiciones con fe, que nos permita a todos y cada uno de nosotros poder seguirle independientemente de que sepamos mucho o poco, pero que Jesús sea quien nos inspire, que sea Él y ese Espíritu Santo que nos llene, nos mueve y nos lleva hacia los demás. Que como el etíope, en algún momento pudimos ser esa persona que no conocía de la iglesia, o que en algún momento nos hemos podido topar con alguien así, pero que sea justamente en esos momentos donde el Señor nos llene de luz, nos llene de sabiduría, y que sea el Espíritu Santo quien en ese momento hable por nosotros. Pidámosle todos los días a Dios que sea Él quien nos enseñe a hablar, que sea Él quien nos guíe y que sea Él quien nos inspira. Que nos permita día a día recordar esa tradición, que nos permita día a día replicar y realizar todo eso que nos dice Jesús. Que sea Dios quien nos lleve donde más necesitan las personas. Y ahora, en estos momentos en el que la iglesia ha tenido un cambio, una transición, donde ahora quien lleva a la iglesia, quien la lidera, es una persona nueva, pidamos a Dios por sabiduría, porque lo ilumine y los ilumine a nosotros en este nuevo caminar, que sea Él quien nos muestre y nos apegue a todas esas tradiciones que nos hacen iglesia, que nos hacen hermanos en Cristo y que nos hace conducirnos por el camino hacia Él. Te entregamos, Señor, todas aquellas cosas que nos generan inquietud, todas aquellas cosas que hacen parte de nuestra tradición cotidiana y no de la iglesia. No permitas que esas tradiciones nos empañen la visión hacia la tradición de la iglesia. No permitas que esas tradiciones no nos dejen ver cuál es tu verdadero significado, cuál es la verdadera razón por la cual se hacen las cosas. No permitas que caigamos en adorar un papel, en encomendarnos a una imagen, sino que podamos ver en ella la representación de ti, la representación de la Virgen, la representación de Jesús y de los santos. Llévanos más allá, inspíranos y no nos hagas mover y permítenos movernos no simplemente por lo que vemos, sino por lo que tú nos inspiras. Que esas imágenes y esas tradiciones que a diario tenemos en nuestras familias, esas tradiciones que podemos haber adoptado de manera personal, nos lleven y nos conduzcan directo hacia ti. No permita, Señor, que esas tradiciones
hagan de nosotros lo contrario a lo que tú quieres, Señor. Porque la tradición no es algo estática. San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban de la hermenéutica de la continuidad, de los cambios que deben tenerse y el desarrollo para no tener y quedarnos en el pasado, sino que pueda ser una forma de continuar juntos, en comunidad, que pueda ser una forma de tener una visión diferente. Que seas tú, Señor, inspirándonos a todos y cada uno de nosotros para ese entendimiento de ti. Permítenos inspirarnos y ayúdanos a inspirarnos para acercarnos un poquito cada día más a ti y para parecernos también un poquito más a ti. Que seas tú, Señor, guiando todas esas tradiciones, esas inspiraciones, que nos ayudes iluminando nuestras vidas, sabiendo qué está bien y lo que no. Que seas tú, Señor, ayudándonos a proporcionar luz a todas esas personas que, como el etíope, muchas pueden estar queriendo acercarse a ti, muchas pueden estar queriendo saber de ti, pero no tiene quien les enseñe, Señor. Que sea tu espíritu llevándonos y guiándonos a esas personas. Que sea tu evangelización la que prime sobre todos nosotros. Y ya que como Jesús, como oveja, fue llevado al matadero sin poder hablar, que podamos ser nosotros la voz de Jesús en la tierra, Señor. Que podamos ser nosotros quien compartamos sus enseñanzas. Que podamos ser nosotros esos enviados que están compartiendo su mensaje. Y que podamos iluminar a las personas que lo necesitan. Porque como se ve en el texto, todo lo que necesitas es quererlo de corazón. Inspíranos para de corazón seguirte, de corazón estar contigo y de corazón no permitir que nada ni nadie nos arrebate tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a inspirar más corazones que puedan encontrar todas las personas esa agua de la que tú das, Señor. Que de corazón podamos acercarnos a ti. No simplemente por una tradición de que vamos los domingos a misa y estamos contigo, sino porque de corazón lo deseamos. Que cada vez que vamos a misa sea ese momento para recordar esa comunión contigo. Sea ese momento para recordar esa última cena. Sea ese momento para conmemorar contigo y compartir contigo ese regalo que nos diste, Señor. Ayúdanos a prepararnos para esa venida del Pentecostés, que es dentro de muy poco. Y que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine. Ayúdanos a encender nuestros corazones, abrir nuestro corazón en esas partes donde aún no has llegado. Muéstranos también, Señor, esas partes donde tú quieres entrar. Que no haya parte y ni acciones que hagamos el día a día donde no estés. Y que por mucho que en muchas ocasiones nos cueste y por mucho que pueda incomodarnos, que no queramos nada sin tu voluntad, Señor. Que al final del día, ante cada decisión, ante cada pregunta, ante cada incertidumbre, ante cualquier decisión, antepongamos tu voluntad y que nos inspire, Señor, a tomar esa decisión y que sea tu voluntad antes que la nuestra. Que sabemos que si es posible,
Aparte de nosotros el dolor lo haces, pero si es de afrontarlo, ayúdanos a llevarlo con la mejor sabiduría, con el mayor amor del mundo y con la mayor inspiración también. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestro entendimiento y ayúdanos a entenderte día a día más. No permitas que nos vayamos de este mundo sin vivirte y vivir contigo día a día, que podamos sentir tu presencia en cada momento, de la manera en que cada uno lo haga, pero permítenos vivirte, vivir en tu presencia, con tu consuelo, tu compañía y tu protección. Te entregamos, Señor, nuestras familias, este fin de semana para los que para nosotros va a estar terminando, para los que otros empiezan. Te damos gracias por habernos permitido reunirnos un día más en tu nombre. Te damos gracias por todas aquellas cosas que nos permites compartir, todas aquellas cosas que nos inspiras y todas aquellas cosas que nos ayudas a tener más conocimiento y nos ayudas a iluminarnos. Gracias, Señor, un día más. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Juanca, por acompañarnos con la oración. De nuevo, gracias, Ka, por este espacio de formación que estuvo bastante formativo. Y bueno, a todos los que quedaron hasta el final, gracias por quedarse hasta el final, gracias por siempre estar aquí firmes. Les queremos contar un miedo que nosotros siempre tenemos cuando empezamos cada sábado y es que ustedes no se vayan a conectar. Y yo no sé por qué ya cogieron como el vicio, diría yo, de querer conectarse tarde todos. Eh, pero bueno, siempre son las y 30 y nosotros hay dos personas en la sala que vamos a hacer. Pero llegan las y 10 y aparecen todos. Entonces, lo importante es que terminan apareciendo. Pero si se pueden conectar desde las y 30 nosotros somos muy felices de verlos ahí conectados. Hoy Vivi fue la primera, entonces gracias Vivi por ser ahí la primera conectadita. Y bueno, después tengan un feliz sábado. De tarea les queda que busquen una tradición y que busquen la razón del por qué la hacemos. La que más les guste. Busquen una tradición en la iglesia que ustedes hagan y busquen la razón de dónde viene. Por ejemplo, el rosario, de dónde viene el rosario. O las novenas. O ese tipo de cosas que hacemos como tradición con T minúscula o mayúscula de dónde vienen y que podamos aprender un poquito como el fundamento de ella para que cuando nos la pregunten sepamos de dónde es. ¿Listo? Y nos vemos dentro de 8 días. ¿Algo más me escapa? K, Juanca, Meli, Au, Valen, Meli quería decir algo, sí. Hola, ¿me escuchan? Tengo los audífonos repaila. ¿Me escuchan bien? más o menos. Los audífonos entonces. Ah, pues ya, ¿qué quieres decir? Si quieres, yo lo digo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, no, amiga, yo lo digo por vos. Pero bueno, lo que Meli iba a decir es que tenemos todavía cupos en nuestro Airbnb para el jubileo. Entonces, si hay alguien de aquí que quiere ir al jubileo, nos avisen. Y si conocen a alguien que va a ir al jubileo y no tiene cupo en donde quedarse, nos avise porque tenemos espacio en nuestro Airbnb para el jubileo. Así que era eso, creo. ¿Cierto, amiga?